Bienvenidos nuevamente, joven estudiante. En esta segunda parte de la clase del tema de tumores óseos, vamos a ver la característica de cada tumor óseo por nombre del tumor, sumando a lo que hemos visto en la primera parte de tumores óseos. Entonces, antes de compartir la presentación del día de hoy, como siempre, agradecemos a los autores de las diferentes imágenes, ilustraciones y esquemas que nosotros hemos cogido de los diferentes sitios de la web para uso exclusivo de en la enseñanza, aprendizaje en la clase del día de hoy. Bueno, voy a compartir la presentación en este momento. Entonces tenemos que recordar las características de algunos tumores de hueso que vamos a ver en esta segunda parte. Entonces, veamos. Recordamos las 11 características, la cantidad que puede ser única, puede ser múltiple. O sea, si vemos dos o más son múltiples. La densidad, que puede ser red opaca o radiolúcida, o también densidad mixta. El tipo de patrón, recuerden nombrarlo solo cuando la imagen es radiolúcida, solo cuando la imagen es radiolúcida. Si la imagen es red opaca, decimos que no tiene patrón. Si la imagen es relucida, decimos que tiene patrón geográfico, que dibuja una imagen geográfica, patrón apolillado, que son lesiones relucidas de manera salteadas o de manera dispersa, pero mal definida, o de pronto el patrón permeativo, que es parecido al apolillado, pero la definición es peor que el apolillado, muy bien mal definido. Tenemos la cuarta característica, que era el tipo de matriz. Recuerden que el tipo de matriz lo nombramos solo si la tumoración tiene una imagen radiopaca. Es decir, una imagen radiopaca la podemos ver en una imagen, en una lesión radiopaca o una lesión mixta, porque la lesión mixta también tiene una imagen radiopaca, que puede ser condroide y a su vez la condroide puede ser condroide flóculo o condroide pocol, o de pronto puede ser un osteoide cuando es una imagen radiopaca totalmente homogénea, que no tiene características ni de flóculo, que es salteada, o de pronto, perdón, se me fue allá. La sala de espera saltó. O de pronto tenemos una osteoide que es totalmente homogénea, que puede ser osteoide nubosa o de pronto osteoide empaste. ¿Ya? Es decir, son homogéneas, radiopacas, pero la empaste recuerden que es más marcada, es más radiopaca que la nubosa. La quinta característica de la zona de transición se refiere a los bordes. Si tiene un borde bien definido, tiene una zona de transición estrecha. Si tiene un borde mal definido, tiene una transición amplia. Una reacción periódica como sexta característica, que pues sólida en capas de cebolla, rayo de sol, es decir, en forma de punta, o el triángulo de coma en forma de triángulo, en este caso triángulo de coma, que es radiopaco. Localización transversal como séptima característica, que puede ser medular central, medular excéntrica, o puede ser cortical, cortical, cortical o cortical yuxtacortical. Recuerden nombrar que es de localización medular central, no directamente localización central o excéntrica, o de pronto no directamente cortical o yuxtacortical, porque tenemos que designar primero que está en la médula o está en la cortical del hueso. Es decir, está en la médula del hueso y es de localización medular central, o está en la médula del hueso, pero está a un costado, es decir, al lado pero dentro de la médula, es decir, medular excéntrica. Igualmente sucede con la cortical. Porque si yo digo está en la cortical, pero tengo que decir si está en la cortical cortical o está hacia la parte periférica que nace de la cortical, es decir, yucta cortical. O puede ser localización longitudinal, epífisis, metáfisis o diáfisis. A veces aquí podemos agrupar epífisis y metáfisis, o de pronto metáfisis y diáfisis, depende del tumor donde se encuentra. Extensión, si está en el hueso o si involucra los tejidos blandos. El aspecto, si es benigno o maligno. Y la impresión diagnóstica es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es decir, en esta parte, esta segunda parte de tumores de hueso. El nombre del tumor de hueso. Entonces, veamos. Empezamos con el quiste óseo simple. No vamos a ver todos los huesos, sino que vamos a ver algunos huesos para pregrado, para esta clase. Entonces, el quiste óseo simple, es decir, vamos a observar nosotros una lesión redondeada por lo general de forma ovoide con una pared
bien definida. Recuerden los quistes que hemos visto en temas anteriores, no en hueso, sino que en otros órganos. Son lesiones redondeadas, por lo general única, pero puede presentarse múltiples. Vamos a ver las características después. Entonces, aquí estamos demostrando en la anatomía patológica la parte externa. Aquí cuando está roto este quiste, vamos a ver una lesión a nivel de la pared y vemos la parte interna. Aquí nosotros observamos en esta rayos X del brazo, en este caso del brazo derecho, este es el hueso húmero, vemos esta imagen de aquí. Este es el quiste óseo simple y vamos a ver las características que reúnen. Voy a presentarles las características que están aquí en el panel número 3 para que lo vayan relacionando. Entonces, es una lesión única, es radiolúcida. ¿Por qué? Porque es de color negro, tiene un patrón geográfico. El patrón geográfico me dibuja esa imagen ovoide, esa imagen ovoide. No tiene matriz porque no es radiopaco, no tenemos una imagen radiopaca en su interior tampoco. Tiene una zona de transición estrecha, vean ustedes porque los bordes son bien definidos. Incluso le he agregado aquí que los bordes son finos, pero sigue siendo una zona de transición estrecha porque son bien definidos. No hay reacción perióstica adyacente a la cortical donde está la lesión. Tiene una localización en sentido transversal medular central. Está localizado en la diáfisis como localización longitudinal. Está solo en el hueso en cuanto a la característica de extensión. No es agresivo por el aspecto visual que tiene. Y la impresión diagnóstica es un quiste óseo simple en la diáfisis del húmero. Aunque si ya nombramos nosotros la característica, solo decimos el diagnóstico, quiste óseo simple. ¿Ok? Veamos el quiste óseo aneurismático que se parece mucho, pero aquí tiene tabiques en su interior. Entonces, esta es bueno, el tumor óseo, en este caso el quiste óseo aneurismático, no vemos sí la característica de ser aneurismático, porque no vemos el interior, y en cambio acá sí vemos en esta macroscopía anatomía patológica al interior. Observe que tiene múltiples tabiques o es multiquístico, por eso se llama quiste óseo aneurismático, y también porque este quiste comienza o esta lesión comienza a expandirse de manera, digamos, simétrica a cada lado del hueso. Veamos. Entonces aquí tenemos nosotros el quiste óseo aneurismático. En este caso, aquí en el tercio proximal, me refiero metáfisis y diáfisis del peroné, porque esta es una rayos X de rodilla del lado derecho. Estamos omitiendo algunas cosas en cuanto al tipo de examen, en cuanto a la parte anatómica del hueso, para dedicarnos y ustedes se enfoquen solo a las características del tumor de hueso. Igualmente lo vemos acá, en esta rayos X de tobillo del lado izquierdo, en el tercio distal, precisamente metáfisis, diáfisis del peroné, el quiste óseo aneurismático. ¿Cuáles son las características que reúne las 11 características? Veámoslo. Es una lesión, es decir, es única, es radiolúcida, por lo tanto va a tener un patrón, porque es radiolúcido, tiene un patrón, es un patrón geográfico. Aquí le he agregado tabicado para acordarnos que el quiste óseo aneurismático tiene tabiques, no tiene matriz porque no hay una imagen radiopaca, ni en su interior, y tampoco es una imagen radiopaca. Tiene una zona de transición estrecha porque los bordes son bien definidos. No hay reacción perióstica. Tiene una localización, observe, transversal de tipo medular central. Medular central está comprometiendo metáfisis y diáfisis del hueso. Vean que la epífisis no está comprometida. La epífisis no se compromete aquí. Solo está en el hueso. Tiene un aspecto no agresivo, por lo tanto se considera que es benigno. Y la impresión diagnóstica es un quiste óseo aneurismático. Continuamos con la otra tumoración, que es el tumor de células gigantes. Es aquella lesión que invade el hueso, ¿sí? Incluso a veces puede invadir también o puede expandirse hacia la parte cortical. Es totalmente también tabicado. Veamos radiológicamente. Observamos aquí. Se parece mucho al quiste óseo aneurismático, pero aquí nosotros lo observamos que es como expansivo y bueno, por ahí también hay un signo, creo que lo he puesto aquí en los parámetros de características radiológicas. Veamos la característica, es una lesión, es única, es radiolúcida,
tiene el patrón geográfico y aquí el autor, o sea, los autores de este tipo de tumoración le pusieron que tiene el aspecto de burbuja de jabón porque es como que se expande, ¿ya? Y tiene múltiples lesiones en su interior, como que están como multiquística, parecido a tengo un estudiante en la sala de espera, parecido al quisteo neumático, sino que el de aquí es más expansivo en relación al anterior. No tiene matriz porque no se ve una imagen radiopaca, la tiene una zona de transición estrecha de bordes finos, se ve aquí, no hay reacción perióstica, eh, tiene una localización transversal medular central, porque invade toda la parte medular del hueso, se localiza en epífisis y también invade metáfisis, diáfisis todavía no invade, solo está en el hueso y es de forma expansiva, no es agresivo, por lo tanto es benigno y el diagnóstico es un tumor de célula gigante. Nos vamos al condroblastoma. En el condroblastoma vamos a observar que es una lesión heterogénea, es decir, densidad mixta, aunque también se puede presentar al inicio radiolúcida, o sea, casi la radiopatía no se va a observarla, pero tiene una densidad mixta y la vemos aquí en el fémur, en esta rayos X de rodilla del lado derecho. ¿Dónde lo observamos? Justo aquí. Esta imagen de aquí casi no se visualiza correctamente por la densidad que tiene, una densidad muy tenue, o sea, porque es mixta, o sea, no se ve ni tan radiolúcida ni tan radiopaca. Veamos las características, las 11 características radiológicas que le he puesto aquí. Entonces, es una lesión única, es mixta, a pesar que la vemos como radiolúcida, pero también vemos como que hay una radiopacidad, pero muy tenue en su interior. Y al ser radiolúcido, o al ser mixto, tiene un patrón, en este caso digo es un patrón geográfico porque vemos la forma de una imagen, de una estructura, tiene un tipo de matriz condroide flóculos, es decir, una radiopatía muy tenue, que es lo que confunde muchas veces en su interior, pero si nosotros le hacemos un zoom, de pronto lo miramos con bastante minuciosidad, vemos que hay una radiopatía muy tenue en su interior, por eso decimos que es un condroide flóculo, una zona de transición estrecha, porque los bordes son bien definidos. En este caso, los bordes tienen esclerosis, es decir, hay bordes de radiopacos muy definidos, se llaman bordes escleróticos. Aquí le he puesto bordes escleróticos, zona de transición estrecha, no tiene reacción perióstica, tiene una localización medular en el hueso, pero no es central, es excéntrica, como ustedes ven aquí en la parte periférica, dentro del- de la región medular, está comprometiendo la epífisis, no la metáfisis ni la diáfisis, está solo en el hueso, no es agresivo y la impresión diagnóstica corresponde a un condroblastoma. Continuamos con la siguiente tumoración, que es un defecto fibroso cortical. El defecto fibroso cortical, por lo general, se localiza adyacente a la cortical del hueso. Es una lesión, por lo general son únicas, de bordes lobulados y tienen tabiques, semejante al quiste osteoneurysmático, pero la diferencia, más que todo, bueno, entre algunas cosas, es la localización. El defecto fibroso cortical es medular excéntrico, en cambio, el quiste osteoneurysmático es más medular central. Una vez que nosotros hayamos terminado ver las características radiológicas de cada tumor, es decir, las 11 características de cada tumor, entonces podemos ya ir relacionando y comparando cada uno de los tumores y cuál es la diferencia entre uno y otro, porque se nos puede parecer al inicio todos, me parecen iguales, pero cuando terminemos de ver las características totales, entonces ahí vamos ya diferenciándolas. Veamos las características del defecto fibroso cortical. Es una lesión única, es radiolúcida, tiene un patrón geográfico porque es radiolúcido, no tiene matriz porque no observamos ni una imagen radiopaca, tiene una zona de transición estrecha, lo que estoy señalando en este momento, y tiene bordes escleróticos, no hay reacción perióstica adyacente, estoy señalando donde tiene que haber una reacción perióstica,
Es de localización medular, está en la médula del hueso, pero es excéntrica, está comprometiendo metáfisis y diáfisis. Vean que la epífisis no está comprometida, está solo en el hueso, no es agresivo y la impresión diagnóstica es un defecto fibroso cortical. Pasemos al otro tumor que es fibroma condromixoide. Este tipo de tumor es más expansivo y como que destruye más la cortical del hueso, vuelve más friable la cortical del hueso, como ustedes ven aquí. Este es el tumor del hueso. Bueno, este ya sería una muestra patológica después de una cirugía. Y aquí te la tenemos la tumoración, aquí en el fémur del lado izquierdo. Vamos a ver las características. Es una lesión única, es radiolúcida, tiene un patrón geográfico al ser radiolúcido. Tengo tabiques, lo que estoy señalando, tabiques en su interior, y es expansivo. Vean, es expansivo, no es que está en la parte del hueso, es decir, cortical, yuxtacortical, sino que es medular excéntrico y va a expandirse hacia la parte cortical. No tiene matriz, tiene una zona de transición estrecha, bordes escleróticos, lobulados, no tiene reacción periódica. Esto no es reacción periódica. Usted tiene que recordar las reacciones periódicas que nosotros establecimos, que era sólida, laminada, en rayos de sol y también de triángulo de Cogman. Tengo de localización medular excéntrica, aunque ya me había saltado del patrón geográfico de localización en la epífisis y también la metáfisis, solo en el hueso, no es agresivo y el diagnóstico de fibroma condromixoide. Veamos el osteoma osteoide. Este tiene una característica muy peculiar, muy común de este propio tumor, ¿no? Este tumor se va a localizar en la cortical del hueso, casi no se lo ve, por eso aquí se ha resaltado, se ha encerrado en círculo y se lo observa acá también, donde está señalando la flecha, como un nicho, como un nidito, ¿no? Vemos las características. Es una lesión única aquí en la cortical del hueso, es redelúcido, tiene un patrón geográfico, no tiene matriz, tiene una zona de transición estrecha, porque igualmente está localizado en la cortical y va a dibujar el borde, que es un borde esclerótico. Va a tener una reacción sólida, a veces la vemos, a veces la vemos, a veces no la vemos. En este caso, yo no veo la reacción perióstica sólida, no la veo, pero a veces sí puedo observarse. En este caso no la veo. Tengo una localización cortical, está en el hueso, es decir, en la región cortical y está intracortical, no está yuxtacortical como es el otro tumor. Está localizado según la longitud en la diáfisis, está solo en el hueso, no invade tejidos blandos, no es agresivo y es un osteoma osteoide. Un osteoma osteoide. ¿Ok? Al final vamos a resumir todo. El encondroma tiene densidad mixta. El encondroma nosotros vamos a caracterizarlo o vamos a, digamos, a sacarlo en cuanto a diagnóstico porque tiene esas imágenes radiopacas en forma de palomitas de maíz, es decir, que tiene una matriz condroide tipo POCON. Y la encontramos por lo general en la falange, pero también podemos encontrarlo en otro tipo de hueso, pero por lo general lo encontramos en la falange. Entonces lo observamos aquí. Este es el encondroma y aquí encontramos estas imágenes radiopacas que tienen forma de palomitas de maíz, de POCON, pero es una imagen de densidad mixta, igualmente acá la tenemos, ¿eh? Pero se lo observa mejor acá. Es una lesión única, es mixta, es decir, tiene relucidez y tiene también redopacidad. Es un patrón geográfico, por ser radiolúcido, en realidad es mixto, pero por ser radiolúcido tiene un patrón geográfico, no es, y es expansivo, tiene el tipo de matriz condro de Pocock en su interior, que es lo blanco, lo radiopaco. Recuerden que la matriz se refiere a la imagen radiopaca que tiene esa lesión mixta. Tiene una zona de transición estrecha, los bordes son muy finos, que incluso causan fracturas. No tiene reacción perióstica, tiene una localización medular central. Se localiza por lo general en la epífisis, en este caso, pero también puede incluirse en la diáfisis.
o en la metáfisis, solo está en el hueso, no invade tejidos blandos, no es agresivo y el diagnóstico es un encondroma. Nos vamos a la enostosis ósea, este tipo de lesión se refiere a esta imagen de aquí blanca, aunque no recuerdo que la haya sacado como este tipo, pero se asemeja a este tipo de lesión en la macroscopía. ¿Ya? Entonces, es totalmente una imagen homogénea, una lesión homogénea en el hueso. Y lo vamos a ver de la siguiente característica aquí en el fémur, una imagen radiopaca, ¿ya? Una imagen radiopaca más marcada que otras imágenes radiopacas que hemos visto, pero en otro tipo de lesión que es el osteoma, como tumor óseo, entonces lo vamos a ver más radiopaco, más blanco. Acá vemos otra enostosis ósea, también le llaman islotes óseos como diagnóstico, y vamos a ver las características. Es una lesión, es única, o sea, como cantidad única, es radiopaca, no tiene patrón. ¿Por qué? Porque patrón lo vamos a asignar a aquella imagen radiolúcida, recuerden. No hay patrón. El tipo de matriz es osteoide empaste, tiene una zona de transición estrecha, no tiene reacción perióstica, igualmente la acá. El OAK no es reacción perióstica. El OAK es el trocánter menor del fémur, en este caso del lado derecho. Tienen que recordar cómo es la reacción perióstica. Recuerden la sólida, la laminar, la rayos de sol y también el triángulo de coma. Donde no estamos, localización medular excéntrica y también central. Este medular excéntrica y este central. eh, Está localizado en metáfisis y diáfisis, metáfisis y diáfisis, metáfisis y diáfisis. Solo en el hueso, no invade los tejidos blandos. No es agresivo por el aspecto que tiene y el diagnóstico es enostosis ósea. Veamos otro tumor, el osteoma. Los osteomas son lesiones óseas totalmente duras, sólidas, incluso sobresalen del hueso y se caracteriza por ser totalmente radiopacas. Aquí vemos nosotros en el cráneo esta imagen de aquí redondeada, radiopaca, igualmente redondeada, radiopaca. O sea, no se ve tan marcada como la de acá. Observen esta imagen de acá. Así es el osteoma. Acá no se ve tan marcado. ¿Por qué? Porque suman la densidad del hueso tanto en la región frontal como en la región occipital. Por lo tanto, no se va a ver tan marcada, pero es una imagen redondeada, es como una pepa, una piedra, como observen ustedes acá, totalmente dura, sólida, como la de acá. Esta es la característica, digamos, usual, ¿no? De la tumoración que es el osteoma. Igualmente es la acá, pero no se ve tan marcada como la acá, por la suma de los huesos me refiero. Igualmente acá sobresale del hueso. Entonces veamos la característica radiológica. Es única, es radiopaca, pero esta radiopacidad es más marcada que el resto de radiopacidades de tumores que hayamos visto. No tiene patrón porque no es radiolúcido. Tiene un tipo de matriz osteoide empaste porque es una radiopacidad bien marcada. Una zona de transición estrecha, si está dentro del hueso, observen. No tiene reacción perióstica, esto no es reacción perióstica, esto es una localización yuxtacortical. Veamos, transversal tengo medular central, cortical y también hay yuxtacortical como en este caso. En este caso, como tenemos que son huesos planos, no podemos decir una localización longitudinal si está en metáfisis, diáfisis o epífisis. Solo en este caso, si vemos este tipo de tumor, el osteoma, en huesos largos, entonces podemos decir que está en metáfisis, epífisis o diáfisis. Dígame, Cárdenas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no tiene reacción perióstica? ¿No se la puede pasar por sólida? Porque se asemeja un poco a eso. Ya. No todos los tumores van a tener reacción perióstica. Hay tumores que no tienen reacción perióstica, hay tumores que sí tienen reacción perióstica. Entonces, si no hay reacción perióstica, entonces decimos no hay reacción perióstica, y si hay reacción perióstica, decimos que sí hay reacción perióstica. ¿Quiénes tienen reacción perióstica? Por lo general, en el 90% de los casos, los tumores que son malignos. Si es un tumor benigno, no hay reacción periódica, por lo tanto, no tenemos que nombrarlo, ¿no? Ya. No recuerdo creo que había una segunda subpregunta en su pregunta.
Eh, no recuerdo cuál es. Bueno, entonces no es reacción periódica. No siempre tiene que haber una reacción periódica, o no siempre tenemos que poner un nombre de patrón o un nombre de matriz. Depende del tipo de tumor, depende del tipo de tumor. Por ejemplo, se me ocurre el nivel de educación, un niño, joven o adulto. Al niño no le vamos a preguntar, de pronto se me ocurre qué densidad tiene el aire. El niño no va a saber porque no tiene ese conocimiento. O de pronto al joven no se le va a preguntar, qué sé yo, cómo se llama, a un joven de colegio me refiero, la falta de aire. Que es digna, el joven el de colegio no tiene que saberlo, ¿no? O sea, no puede reunir esa característica de conocimiento. En cambio, a un universitario sí se le puede preguntar o viceversa, etcétera. O sea, puede tener o no puede tener un tumor ciertas características. Seguimos, solo compromete el hueso, es decir, que no compromete tejidos blandos, tiene el aspecto no agresivo y la impresión diagnóstica es un osteoma. Nos vamos al osteocondroma, que tiene una característica muy particular este tumor, que sobresale el hueso, que es yuxtacortical, como observan aquí, ¿no? Este tipo de tumor, por lo general, se encuentra aquí en la metáfisis y como tiene forma de una punta o de un cacho, la dirección del cacho va en el lado contrario a la articulación que está adyacente. Por ejemplo, en este caso está adyacente a la articulación del hombro, entonces va en dirección contraria, me refiero a la dirección de la punta, pero si se encuentra en el codo, iría directamente en dirección cefálica, si está en el húmero, me refiero. Veamos la característica, es única, es radiolúcida, pero también puede ser mixta, puede encontrar usted radiopacidades en su interior. Tiene un patrón geográfico pediculado, o sea, es geográfico porque tiene una forma, tiene un aspecto de una exostosis, de un cacho, digamos de esa manera. Es pediculado, no tiene matriz, porque no vemos ni imagen radiopaca en su interior, al ser radiolúcido. Tiene una zona de transición estrecha y de bordes regulares. Bueno, no es necesario decir que tiene borde definido porque se define porque es una exostosis, una protrusión. No tiene reacción periódica. Recuerden que esto no es una reacción periódica. Reacciones periódicas solo tenemos cuatro: la sólida, la laminada de piel, capa de cebolla y el triángulo de Coma. Perdón, el rayo de sol, que es la tercera, la laminada de la piel de cebolla. Tengo que tiene una localización transversal, cortical, yuxtacortical. Está localizado en metáfisis, un parte de diáfisis. Solo compromete el hueso y la punta va en dirección contraria a la articulación. No es que está comprometiendo los tejidos blandos aquí, solo compromete hueso. No está invadiendo. Una tumoración de hueso propiamente es yuxtacortical. No es agresivo. Y la impresión diagnóstica es un osteocondroma. Después vamos a resumir. El hemangioma vertebral se da en la vértebra, por lo tanto, si ustedes van a ver una lesión vertebral, van a pensar primero en hemangioma vertebral, aunque también tenemos enostosis vertebrales también. Pero piensen en hemangioma vertebral, que tiene esta característica, son imágenes radiolúcidas, eh, que si lo vemos en un plano sagital, lo vamos a ver de esta manera. Aquí ya vamos a ver las características. Por el tiempo vamos a omitir algunas cosas. Vemos aquí la macroscopía, son lesiones totalmente elípticas, radiolúcidas en su interior. Y lo vemos acá, ¿ve? Estas imágenes radiolúcidas verticales, verticales, en el cuerpo vertebral me refiero. Entonces, como está comprometido un cuerpo vertebral, entonces decimos que es una lesión única, es radiolúcida, tiene un patrón geográfico. En este caso, el autor le ha dado el nombre de código de barra porque lo vemos de esta manera, totalmente alineadas y paralelas unas con otras. O de pronto, si nosotros lo vemos en un corte axial, es el signo de la forma o el aspecto de lunares, porque lo vamos a ver redondeados, de esta manera, más o menos así, redondeados, pero son radiolúcidos. Tipo de matriz no tiene, porque no es opaco, tiene una zona de transición estrecha, borde fino, no hay reacción periódica, tiene una localización medular central, está localizado en el cuerpo vertebral, no puedo referirme a metáfisis, diáfisis o epífisis, está localizado en el cuerpo vertebral,
se extiende solo en el hueso, no a tejidos blandos, no es agresivo y el diagnóstico es un angioma vertebral. El mieloma múltiple, como su nombre lo indica, son múltiples lesiones y va a comprometer varios huesos. En este caso estamos viendo los cuerpos vertebrales, son lesiones radiolúcidas, pero invade o compromete varios cuerpos vertebrales de manera dispersa. También lo vamos a encontrar en el mismo paciente, podemos encontrarlo en el cráneo, lesiones radiolúcidas de manera dispersa, son múltiples, por eso el nombre de mieloma múltiple, o de pronto, en este caso, en los huesos largos en el fémur del lado derecho, lesiones múltiples. Entonces hacemos como una serie ósea, es decir, vamos a tomar rayos X de diferentes huesos del esqueleto, si comenzamos a sospechar clínicamente que el paciente tiene mieloma múltiple. Y esta es la característica, múltiples, densidad radiolúcida, tiene un patrón apolillado primitivo. Recuerden que en imágenes radiolúcidas teníamos patrón geográfico, patrón apolillado y patrón permeativo en ese orden, siguiendo la parte de lo menos maligno o lo benigno a lo maligno, ¿no? Entonces, apolillado permeativo no tiene matriz porque no hay una imagen radiopaca, tiene una zona de transición amplia, porque ya comenzamos a ver ya apolillado permeativo, son de transición amplia, no definimos los bordes, no hay reacción perióstica, es de localización medular central y también excéntrica en algunos casos. Está localizado si se refiere a hueso largo a nivel de la diáfisis, aunque también podemos ver aquí metáfisis o también podemos encontrar a nivel de la epífisis. Esto varía de acuerdo al tipo de invasión, al tipo de paciente. Extensión solo en el hueso, no es agresivo, perdón, es agresivo. En este caso es maligno y el diagnóstico es mieloma múltiple. Nos vamos al osteosarcoma, que se considera un tumor maligno, incluso se ven aquí que del hueso invade los tejidos blandos. Vean ustedes, este es el osteosarcoma, esta imagen radiopaca que nosotros encontramos aquí, también puede ser radiolúcida, de densidad mixta, esta imagen radiopaca que invade al hueso, que compromete el hueso. Y también podemos ver aquí la reacción perióstica en rayos de sol, estas imágenes lineales como en forma de puntas o espinas. Entonces, es una lesión, es única, es radiopaca, también puede ser mixta, no tiene patrón porque no es radiolúcido, tiene una matriz osteoide nubosa tipo empaste, eh, que también puede ser empaste, perdón, esta es nubosa, pero también puede ser empaste cuando se ve más marcada. En algunos casos puede ser este tipo empaste, o sea, osteoide empaste. Tiene una transición amplia porque no definimos los bordes, donde termina la tumoración, donde empieza hueso normal, hueso sano. Reacción perióstica en rayo de sol, también puede tener triángulo de coma, aunque aquí yo no veo triángulo de coma en la parte periférica. Tiene una localización modular central, invade y compromete metáfisis y diáfisis. La epífisis no veo que compromete aquí. La extensión está en el hueso y también invade tejidos blandos y tiene un aspecto agresivo, decimos que es un osteosarcoma. El sarcoma de Ewing se parece mucho al, al osteosarcoma. Veamos la característica. Aquí lo vamos a ver de densidad mixta o también radiolúcida o radiopaca. Aquí tiene triángulo de Cogman, usted ve aquí, y acá de pronto una reacción en rayos de sol. Igualmente aquí es toda esta imagen de aquí totalmente mal definida, radiolúcida y radiopaca, densidad mixta. Entonces, es única, es toda esta imagen de aquí, es toda esta imagen de aquí, que no es la misma tumoración. Aquí yo no veo reacción perióstica, bueno, aquí de pronto una sólida, un poquito lamelada. Bueno, densidad mixta, sigamos la característica, patrón permeativo, lo lúcido o apolillado, más permeativo que apolillado, veo aquí yo, tipo de matriz no tiene, o de pronto el que quiere ponerle una matriz, le pondría yo que me digan un osteoide nubosa por aquí, pero por lo general los sarcomas Ewing que se tienden a ser malignos no tiene matriz, son de transición amplia, vemos aquí, tiene rayo de sol, reacción periódica en rayo de sol, estas líneas aquí que estoy enseñando en este momento, y el triángulo de coma es el de acá, ¿no? Triángulo de coma, localización medular central,
invade, compromete la diáfisis, un poquito la metáfisis, podemos poner un poquito la metáfisis, la extensión hueso y también tejidos blandos. Aquí no veo tejido blando que invade, pero acá sí veo que invade tejidos blandos porque se ve un poquito ya más radiopaco, tiene un aspecto agresivo y es el sarcoma de Ewing. Y vamos a resumir en los minutos que nos quedan los diferentes tipos de tumores. Ya. Tumores radiolúcidos, tumores radiopacos, tumores con características propias y tumores malignos. Veamos. ¿Cuáles son los tumores radiolúcidos? Teníamos nosotros los quistes óseos simples, radiolúcido, quiste óseo aneurismático, radiolúcido, defecto fibroso cortical, radiolúcido, el condroblastoma, que es mixto, pero lo he puesto aquí en radiolúcido, porque se ve más radiolúcido que radiopaco, porque recuerden que aquí hay una matriz que es la matriz condroide tipo flóculos. Tengo el fibroma condromixoide y el tumor de célula gigante. Bueno, ya hacemos los comentarios. ¿Eh? Entonces, veamos los tumores radiopacos. Tenemos nosotros la enostosis y también el osteoma, perdón, el osteoma, enostosis y el osteoma. La enostosis, también llamado islote óseo. Vean que la característica es de que aquí se ve menos reopaco la enostosis que el osteoma. El osteoma se ve más reopaco y se ve bien definido, como que si fuese una piedra, bien definido. Esa vendría a ser la diferencia. Aunque ambos comparten la matriz, que es una matriz osteoide empaste, o a veces la enostosis tiene una matriz osteoide tipo eh, la otra matriz empaste, bueno, la matriz tipo, ay, que no se me viene a la mente ahora, bueno. Vemos los tumores con características propias, que me queda un minuto. Tenemos el osteoma osteoide, que es cortical exclusivamente. Tenemos el encondroma, que tiene la forma de polomites maíz. Y tenemos el osteocondroma, que tiene forma de una osteostosis como un cacho. Y el hemangioma vertebral, que compromete el cuerpo vertebral y tiene forma de barras, como se ven ustedes aquí. Tenemos los tumores malignos, en este caso mieloma múltiple, que se presentan en varios huesos y son radiolúcidos, son permeativos y apolillados. Y como tipo de patrón, tengo el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing y el osteosarcoma se parecen mucho, pero el osteosarcoma se ve más reopaco que el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es más densidad mixta o un poquito más radiolúcido que el osteosarcoma, aunque en el osteosarcoma también podemos verlo eh, radiolúcido. Bueno, ahora sí veamos.